Buenas tardes, estimados estudiantes. De nuevo es un placer estar aquí trabajando con ustedes en este tema de patrimonio cultural y el tema que nos ocupa es un tema muy importante, tiene que ver con la dimensión legal del patrimonio cultural. El patrimonio cultural como elemento inherente a la estructura social de cualquier país, de cualquier región, tiene determinados condicionamientos jurídicos, tiene determinados eh, elementos que se regulan desde las leyes y desde la legalidad de cualquier país. Pero antes de presentar un poco el tema, vamos a puntualizar que las legislaciones de los países no solo regulan el cuerpo legal de leyes que regulan ese país en tanto conducta humana, sino también tiene una fuerte incidencia dentro de lo que se comprende como patrimonio cultural. Entonces, esa relación de legislación y patrimonio cultural es el tema que nos ocupa en el encuentro de hoy. Y antes de caer en esa interrelación, vamos un poco a entender que nuestro objetivo del encuentro no es otro que valorar las relaciones entre patrimonio cultural y legislación, ¿no? Y entender que el patrimonio cultural está contemplado, está comprendido dentro del aparato legislativo de casi todas las naciones del mundo. Y veamos un poco qué entendemos por legislación. Pues la legislación no es más que un conjunto de leyes que van a determinar y regular una materia que es aplicable a una región, tanto de un país como de un municipio, un territorio, y que puede regir el comportamiento dentro de esas instituciones sociales y gubernamentales. Se denomina legislación al cuerpo de leyes que regulan determinada materia o ciencia o el conjunto de leyes a través del cual se ordena la vida de un país. Es decir, lo que popularmente se llama ordenamiento jurídico y que establece aquellas conductas y acciones aceptables o rechazables de un individuo, institución o empresa dentro del funcionamiento de una sociedad. Esto quiere decir, estos conceptos nos remiten al asunto de que las legislaciones no son más que cuerpos de leyes que se establecen para regir, organizar, estructurar la vida en sociedad, ya sea dentro de una dimensión macro, como puede ser una empresa, o un poco más grande, como puede ser un cantón, un espacio territorial determinado, una región, un país, un estado, en fin. Lo cierto es que cada una de esas instancias que les acabo de mencionar tiene un cuerpo de leyes que regula el accionar y el comportamiento de los hombres dentro de esos marcos que les acabo de explicar. Por tanto, hay una serie de principios que regulan el funcionamiento de las leyes. Las leyes no se hacen arbitrariamente, las leyes no se hacen por casualidad, ni se hacen desconectadas de las normas de vida y de convivencia de determinados grupos poblacionales, naciones o provincias o estados, como quieran llamarlo. Uno de los principios, o existen una serie de principios que regulan el funcionamiento de esas leyes. Vamos a ir hablando de la generalidad, por ejemplo, que implica que las leyes se aplica a todo lo que vean contemplados en su contenido, sin ningún tipo de salvedad o distinciones. No puedes hacer unas leyes para que la cumpla un sector de la población y otro no, un barrio y otro no, las mujeres sí, los hombres no, o o las personas mayores de edad de una forma y no. Las leyes tienen el principio
del funcionamiento de la generalidad. Eso quiere decir que aplica a todos los que se vean contemplados en su contenido. Eso pareciera una cosa sencilla, pero no lo es, porque realmente las leyes tienen que tener la suficiente representatividad como para que puedan ser cumplidas por todos los miembros de la población. En este sentido, también tiene que ver el asunto de la obligatoriedad. El cumplimiento de las leyes no debe ser optativo. No puede ser que tú quieras o no quieras cumplirlo, sino que hay un carácter obligatorio para eso. Y permanencias. Las leyes están vigentes por tiempo indefinido. No puede ser que las leyes cambien todas las semanas. No puede ser que las leyes funcionen un momento del año nada más y después no, sino que las leyes tienen estos principios de generalidad, obligatoriedad, permanencia, que son los principios que avalan que las leyes, que dentro de las leyes se contemple a todos los seres humanos que viven en esa sociedad durante un tiempo permanente lo suficientemente amplio. Bueno, hay otros elementos funcionales que tienen que ver con la irretroactividad. Quiere decir que las leyes no operan de manera retroactiva. Esto quiere decir que no se puede castigar a una persona por un delito que haya cometido antes de que se aprobara la ley. Y el otro elemento tiene que ver con el tema de que el no conocer una ley no quiere decir que no estés expuesto a cumplirla. O sea, no estás exento de castigo si cometes una infracción porque no conozcas la ley. Entonces, estos son los elementos que funcionan desde lo legislativo, es lo que entendemos por legislación, y estos principios funcionales tienen también su repercusión a la hora de entender y comprender el asunto de la salvaguarda del patrimonio cultural. Las leyes, y después vamos a ver cómo en nuestro país hay instituciones jurídicas que se ocupan de que las leyes tengan un reconocimiento sobre el asunto patrimonial, sobre el asunto del patrimonio cultural. Entonces, bueno, para poder entender la interrelación entre legislación y patrimonio cultural, si ya vimos el asunto de las leyes, cómo son, qué cosas es las legislaciones, los elementos funcionales de las leyes, pues vamos a ver ahora qué entendemos por patrimonio cultural. Por supuesto que ya hemos ido abordando los elementos del patrimonio cultural. Solo vamos a ver algunos conceptos de manera general. Es la herencia cultural propia de un pasado, de una comunidad que mantiene hasta la actualidad y que es transmitida de generación en generación. Es su herencia cultural particular, o sea, un conjunto de bienes materiales e inmateriales que se hayan fuertemente vinculados con una identidad social y cultural. Como el patrimonio es esencialmente una ganancia espiritual y material de una sociedad, como el patrimonio es un bien adquirido por una sociedad, un bien material e inmaterial, tangible e intangible, adquirido por una sociedad a lo largo de un devenir de un devenir del proceso histórico de su nacimiento y formación, pues el patrimonio tiene también una serie de leyes que lo regulan, lo controlan, lo establecen y lo salvaguardan. Y en función de eso, nuestro país tiene un cuerpo legislativo que lo protege. Hay una serie de elementos en relación al tema de la toma de conciencia sobre el patrimonio y está asociado esencialmente a las dos grandes guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial de 1914
y la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945, fueron momentos en la historia de la humanidad en que los patrimonios culturales de los pueblos, sobre todo de Europa, que fue donde ocurrieron las dos guerras, se vieron severamente afectados, tanto el patrimonio material como inmaterial. Los procesos de devastación de las dos grandes guerras mundiales tuvieron una incidencia muy fuerte sobre los patrimonios culturales de Europa en casi todos los sentidos. Es entonces que empieza a partir de 1931 con una célebre conferencia que hubo en Atenas y después otra que hubo en Venecia en 1960, empezaron a reflexionar y empezaron a tomar en cuenta el asunto de los bienes patrimoniales de los pueblos y de las futuras acciones en función de salvaguardarla. Fue tal la destrucción que hubo un replanteamiento del asunto de cuidar, salvaguardar los patrimonios culturales de esas naciones que fueron prácticamente devastadas por estos dos procesos de guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, aunque la segunda tuvo un efecto sobre el patrimonio, los patrimonios culturales mucho más amplio, mucho más profundo, mucho más agudo. Recordemos que ciudades enteras en el proceso de la Segunda Guerra Mundial quedaron devastadas, quedaron totalmente arruinadas y sus patrimonios culturales fueron saqueados, fueron destruidos, fueron expropiados. Entonces es a partir de esas experiencias humanas a nivel de historia. Ay, Dios. Es a partir de esos momentos en que se comienza a tener una suerte de toma de conciencia sobre el tema de lo patrimonial. En nuestro país hay, pues, tanto la Subsecretaría de Patrimonio como el Ministerio de Cultura y Patrimonio, pues, tienen una serie de atribuciones, responsabilidades sobre la salvaguarda del patrimonio cultural. En las diapos está contemplado los elementos sobre los cuales estas instituciones culturales del país tienen sus incidencias. Revisar y validar técnicamente los lineamientos, revisar y validar técnicamente las propuestas políticas nacionales para la inclusión del enfoque intercultural, o sea, una serie que la pueden ver y después las vamos a ver en el encuentro, una serie de elementos que ayudan, regulan y controlan la salvaguarda del patrimonio. Y tenemos también el asunto de los elementos, las categorías patrimoniales que son aceptadas o establecidas por la UNESCO desde el año 1999. Estas categorías patrimoniales son las que las diferentes legislaciones o los diferentes cuerpos legislativos de los países se ocupan de proteger y salvaguardar. Tenemos los sitios patrimoniales, las ciudades históricas, los sitios sagrados, los paisajes culturales, los patrimonios culturales subacuáticos, o sea, no solo lo que está en el marco de la tierra, sino también los subacuáticos, elementos como los museos, los patrimonios culturales, móvil, como son las culturas, las esculturas, las artesanías, todos esos elementos están contemplados, los idiomas, los eventos festivos, los ritos, las creencias, todos esos elementos están incorporados dentro de la dimensión patrimonial de cualquier nación. Y en función de ella, pues los países han establecido sus cuerpos legislativos que buscan esencialmente defender, cuidar y salvaguardar esos patrimonios. Entonces, bueno, en el encuentro desarrollaremos esos temas. Y